Ecos del Futuro es presentado por Salesforce. Conectamos a las empresas con los clientes. Estás escuchando La Nación Podcast. A continuación, Martina Rúa presenta Ecos del Futuro, un podcast de innovación para conocer las principales tendencias de lo que viene y ser protagonistas de ese cambio. 3, 2, 1, fire. Bienvenidos a Ecos del Futuro, un podcast de innovación para conocer las principales tendencias de lo que viene y ser protagonistas del cambio. Mi nombre es Martina Rúa y los voy a acompañar en este viaje que así comienza. Vengan, pasen, pónganse cómodos, que esto recién empieza. Ecos del Futuro nace hoy y les cuento que tendrá 3 tiempos en cada episodio. Un tiempo de inspiración, un tiempo de exploración y un tiempo de acción. Si están listos, podemos empezar por el primer tiempo de hoy, que es tiempo de inspiración. Y lo haremos a través de un maestro, un hombre que ha reinventado a su industria y que ahora quiere contar sus secretos para que todos podamos innovar. La revista Time lo nombró como una de las personas más innovadoras del planeta y es conocido como el chef más disruptivo del mundo. Sí, claro, no se equivocan, estamos hablando de Ferran Adrià, el español creador de El Bulli, ese restaurante que en el año 2011, cuando facturaba 300 millones de euros por año y tenía miles y miles de comensales en lista de espera que llegaban a España solo para comer allí, decidió cerrarlo y pasar a su próximo ciclo laboral. Ferran Adrià desde ese entonces está creando El Bulli, una fundación, y está construyendo un gran acervo de qué es la gastronomía a través de la Bullipedia, y donde gestiona y le enseña a pymes y emprendedores de todo el mundo del sector gastronómico y más, cómo gestionar de una manera innovadora. Tuve la posibilidad, el privilegio de sentarme con Adrià a conversar durante una hora y poder escucharlo y poder aprender sobre sus métodos de innovación, sobre sus métodos de liderazgo y cómo es que se acerca al objeto de estudio. Un hombre súper curioso que a las 5 de la mañana salta de la cama cuando tiene una idea y que no para hasta concretarla. Hay mucho de innovación en la manera de gestionar de Adrià, pero quiero traer sobre todo las ideas que creo que se pueden ser extrapolables a nuestras industrias, sea lo que sea que trabajes. Estas ideas de innovación de Adrià creo que a todos nos pueden ayudar a pensar. Por ejemplo, para poder introducir un 10 o un 20% de caos o anarquía en la creación, primero tiene que haber un sistema profundamente metódico y ordenado detrás. Interesante esto para pensar cómo innovar o crear. No es que podés venir con todo un vagón de cosas nuevas sin respetar lo que había, sino entender en qué sistema metódico y ordenado nos vamos a meter y introducir cambio, introducir novedad en pequeñas dosis para ver cómo funciona. La innovación empieza por la gestión, me dijo. Una idea no es un negocio, no, claro. Una idea primero hay que gestionarla para que pueda ser posible. La diferencia entre copiar y adaptar es si tengo una actitud nueva, una actitud innovadora. Y dice que innovar muchas veces es contradecirse, ¿no? Porque cuando avanzamos contradecimos lo que habíamos hecho antes quizás, pero que la gestión debe ser firme y no puede ser contradecirse. Por otra parte, recuerda que la innovación disruptiva no es crear un nuevo plato, es preguntarse qué es un plato. ¿Quién se anima a hacer eso en la vida, en el trabajo? Ya no es solo decir, bueno, ¿cómo lo renuevo? ¿Qué mejoro? Sino es preguntarse las mismas bases de lo que estás haciendo, de lo que estás creando. Cómo te planteas las cosas es lo que ofrece un cambio de paradigma, ¿no? Pensando en las nuevas miradas que podemos tener sobre las cosas de todos los días. Por otra parte, tiene una aproximación a lo que es un líder muy comprometido. Él tiene equipos de excelencia trabajando y él dice que el líder debe hacer un gran esfuerzo por estar
permanentemente cerca de sus equipos, aunque sea a distancia, pero presente, y tiene que tener esa habilidad tan compleja y tan necesaria para la era híbrida, que es dar mucha libertad en el hacer y autonomía, pero también tener un control y un liderazgo presente. Hay que entender profundamente el contexto para innovar, dice Adrià. No se puede introducir novedad sin haber estudiado, y él dice, yo estudié toda mi vida y sigo aprendiendo para llegar a donde he llegado, pero me encuentro con que la gente no quiere estudiar, dice. Pero en la ciencia básica hay una innovación básica y hay que estudiar para poder hacerlo, ¿no? Y la gente tiene una idea y la quiere hacer ya, dice, pero antes de hacerla hay que estudiar. Y por eso es que desarrolló la metodología Sapiens. Pero antes de contarles de qué se trata, quiero que lo escuchen un poco a él. Estábamos en una mesa y había medialunas y café, y entonces empezó a explicarme la metodología Sapiens con la medialuna, ¿no? Con un croissant. Y agarró un papel y empezó a garabatear y a explicar de qué se trata esta metodología, como una mirada científica para poder acercarse al objeto. Obvio en mis comentarios torpes, escúchenlo a él, que creo que vale la pena. Tenemos que primero definir el objeto de estudio, ¿vale? Es decir, ¿qué quieres comprender? Porque al final esto es comprender gracias a conectar información versus conocimiento. Sí. ¿Vale? Lo dice, pues esto es lógico, ¿no? Y esto siempre va con el pensamiento sistémico. Vale, entonces, te lo simplifico, ¿eh? Esto es mira, esta exposición que hay aquí arriba, sí, explica bastante esto de las telecomunicaciones, ¿vale? Esto es el mundo, y el mundo nosotros lo vemos en pensamiento sistémico, es la naturaleza, la sociedad, cultura versus artificial, ¿vale? Interactúa. Llevamos así, ¿vale? 2 millones, llevamos así interactuando 2,5 millones de años. Claro, pero ¿qué quiero comprender? ¿La pastelería o el croissant? No, el croissant. Pero para comprender este croissant tengo que comprender esta pastelería. Bueno, ahí lo tienen a Ferran Adrià explicándonos el método Sapiens, que es acercarse a cualquier objeto de estudio desde distintos aspectos para poder comprenderlo, ¿no? Y según él, estos aspectos son el léxico semántico, el conceptual, el aspecto clasificatorio, el comparativo, el histórico y sistémico. Todas esas son las preguntas que se hace para preguntarse qué es un tomate, qué es un croissant, qué es la cocina, qué es el cocinero. Muchas buenas ideas para basarse en el pensamiento científico y preguntarnos por la innovación. Ferran Adrià, una de las personas más innovadoras del mundo, que sigue creando hoy desde la fundación del Bully y desde su Bullypedia, tratando de gestionar la innovación y el liderazgo de profesionales, pymes y organizaciones de todo el mundo. Segundo tiempo de exploración. Como nunca, creo que a la mayoría nos tocó reinventarnos este último año y medio. Seguro tenés más habilidades que en el 2019. Quizás sean habilidades digitales, habilidades relacionales, humanas en general. Tuvimos que cambiar la manera en la que hacíamos las cosas. No tuvimos opción. Cambiar es incómodo, pero la pandemia nos obligó a explorar nuevos modos de hacer. Pero cuando no es urgente, a veces nos cuesta más cambiar. Y nos quedamos abrazados a ese status quo, por más que sea incómodo, inconveniente, no nos sintamos a gusto o sepamos que queremos otra cosa, pero ese lugar es el conocido. ¿Cómo hacemos para ir a un lugar nuevo? Y sobre todo, ¿cómo hacemos cuando se trata de cambio de ciclo de trabajo? ¿Cuántas veces nos abrazamos a un lugar conocido por el miedo, por no tener certeza de a dónde ir, por entender que se quiere un cambio pero no se entiende de qué se trata? Bueno, todo eso lo trabaja Mercedes Coring. Ella acompaña a profesionales de todas las industrias a animarse a frenar, pensar y accionar sobre los cambios que quieren para su vida profesional. El cambio suele costarnos un montón a las personas. A veces incluso nos atamos a lo que hay, ¿no? Aunque sepamos que nos da para más. Puede ser una pareja, un trabajo, una amistad. Y tanto nos asusta el cambio que preferimos no cambiar, aunque eso tenga un costo mayor, ¿no? Que es el costo de sostener lo obsoleto, lo que ya no da para más.
Una manera de generar esos cambios es siendo consciente de los ciclos. Pensar la vida en términos de ciclos puede ayudarnos a asumir la idea de cambio y trabajar en el cambio incluso. Un ciclo es una etapa de la vida que empieza, se desarrolla y termina, y da lugar a una etapa siguiente. Y el cambio es la transición de un ciclo al próximo. Mercedes encontró en la naturaleza un ejemplo de un animalito que tiene tanto para enseñarnos de ciclos. La naturaleza tiene muchos ejemplos de cambios de ciclo. Uno de mis ejemplos preferidos es el cangrejo. El cangrejo tiene una caparazón que le da estructura y lo protege de las amenazas, pero en un momento esa caparazón no lo deja seguir creciendo y entonces tiene que abandonarla. En ese momento de transición, de cambio, tiene una especie de piel gruesa que, si bien lo deja más vulnerable que la propia caparazón, al ser más finita le deja absorber las sustancias y el agua que lo nutren. Es un momento complejo de transición, pero a la vez de mucha fertilidad y crecimiento. El cangrejo además tiene los ojos por encima del cuerpo y esto le permite mirar más allá de donde está parado. Las personas en momentos de cambio también deberíamos desarrollar una mirada que nos permita ver más allá del presente, que es el final del ciclo actual, y poder proyectarnos en un mediano plazo, viendo qué buscamos a futuro, cuál sería el próximo ciclo. Porque quedarnos en la disconformidad del presente, sabiendo lo que no queremos más, no es suficiente para pensar hacia dónde queremos avanzar. Es necesario proyectar hacia adelante. Mirar y proyectar, desencorsetarnos para nutrirnos, probar. Todavía hay más, escucha. El cangrejo tiene también las antenas cerca de los ojos, que sirven para alertar todo lo que puede ser una oportunidad y también lo que puede ser una amenaza. Y además el cangrejo tiene también 8 patas, ¿no?, que le ayudan a escapar rápido de lo que no está bueno y a caminar de costado hacia esas oportunidades que mencionaba antes. Esos pasos al costado y veloces pueden ser para nosotros, las personas, probar en chiquito, ¿no?, cosas distintas a las que venimos haciendo. Asomarnos a otras posibilidades laborales, por ejemplo, y ver qué nos interesa. Si algo nos llama la atención, podemos hacer, por ejemplo, un curso corto sobre eso y tomar de ahí no solo los contenidos, sino ver qué tipo de personas hay, qué dinámicas se juegan entre esas personas, a ver si nos interesa. Y después pasar a otra cosa, pispear. Con Mercedes aprendí que vale la pena revisar el ciclo actual para cuestionarlo o para reafirmarlo y para ponerlo en valor y tener a la vista el próximo para empezar a prepararlo con las elecciones actuales. Tercer tiempo, tiempo de acción. Hay un mandato actual que dice que el que innova no sobrevive. ¿Será así? Entonces, por las dudas, le metemos innovación a todo, ¿no? Sin embargo, cuando esas iniciativas son solo cáscara, se diluyen rápido y causan un descreimiento y desconfianza del real valor de tener a la innovación como modo de hacer. Innovar pensando como introducir novedad útil y mejora continua no es algo que lo podemos colocar como un filtro de Instagram, algo que embellece y transforma una realidad con un clic. Es otra cosa, porque si no, estamos cayendo en el teatro de la innovación. Cecilia del Valle acompaña a organizaciones en su transformación y es fundadora y directora de The Breaking Lab, y así separa la innovación del humo de la innovación. El teatro de la innovación es actuar el cambio, hacer como que innovamos, pero en el fondo nada cambia de verdad. Hoy está de moda decir que somos innovadores, decimos que queremos innovar, pero no estamos dispuestos a realizar el esfuerzo de innovar, porque la innovación real no es elegante, no es prolija, no es cómoda ni simple. Innovar implica embarrarse, incomodarse, buscar la diversidad, salir de nuestra zona cómoda, hacer las cosas de una manera distinta y poner en jaque muchos de nuestros prejuicios. Para que haya innovación tiene que haber decisión y sobre todo tiene que haber acción. Se innova en la cancha, haciendo y no diciendo. Si una organización se declara a sí misma innovadora, pero no puede contar sus desaciertos, no puede contar sus fracasos, existe la posibilidad de que aún esté en esa zona de actuación, de que todavía esté jugando al teatro de la innovación y no accionando cambios verdaderos. Sin acción concreta seguimos actuando.
Sin acción comprometida, solo hay teatro de la innovación. Contra la cosmética de la innovación, una pregunta que podría guiarlo todo es: ¿qué problema real voy a resolver hoy? ¿Y cómo paso del teatro a la acción? ¿Cómo paso del teatro a generar un estado de innovación permanente en la forma de hacer? Estamos llegando al final de este primer capítulo y es hora de volver del futuro y aterrizar en el presente. En este primer episodio de Ecos del Futuro nos metimos en la cocina creativa de Ferran Adrià, en su manera de gestionar y de innovar. Cambiamos nuestro caparazón para avanzar en nuestros ciclos laborales y separamos al humo de la innovación posta. Quiero invitarlos a construir este espacio juntos, y no es una frase hecha. Ecos del Futuro acaba de nacer. ¿Qué temas relativos a la innovación, qué historias, qué organizaciones, qué fenómenos les gustaría escuchar aquí? En las redes de Podcast La Nación los leo, así hacemos algo colaborativo, ¿sí? Este fue el primer episodio de Ecos del Futuro, un podcast de innovación para conocer las principales tendencias de lo que viene y ser el protagonista del cambio. Mi nombre es Martina Rúa y te espero en el próximo episodio. Ecos del Futuro fue presentado por Salesforce. Conectamos a las empresas con los clientes. Esto fue Ecos del Futuro, un podcast exclusivo de La Nación. Escucha todos los programas de La Nación Podcast en www.lanacion.com.ar. Suscríbete para no perderte ningún episodio. Estamos en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y en tu reproductor de podcast favorito. Seguí escuchando La Nación Podcast.